espera, detente, para por un momento, por favor. Es que no te das cuenta de lo que te está pasando. Estás completamente enajenado, has caído en una trampa demasiado profunda, ¿eh? Y lo peor es que lo has hecho con la misma inocencia de un corderito. Has permitido que entre en tu vida un torrente de información que en su gran mayoría no tiene nada, pero nada que ver contigo. Yo sé que la cantidad de chatarra que hay disponible en Internet hoy en día es enorme, pero el tema aquí es que te están llevando de un lado para otro como si te hubiesen robado la voluntad y la capacidad de elegir. Y lo peor es que no estás consciente del modo en que tú reaccionas a todo esto. Estás, yo te diría que atrapado, cautivo. Tú no eres tú. Y aunque no te guste escuchar esto, eres una entidad controlada, ¿eh? Tal vez tú creas que haces lo que quieres con tu vida, ¿verdad? Pero la verdad es que no es así. A niveles profundos, eres una entidad completamente controlada. Esta aceleración brutal que aqueja a nuestro planeta desde hace 3 o 4 décadas ha terminado por saturar a la criatura humana hasta los niveles en que nos encontramos hoy. Así es que te lo pido, por favor, para, detente, ¿eh? Por favor, deja de navegar en Internet compulsivamente como si fueses un robot. Y cuidado, que yo pienso que Internet es una herramienta que cuando la aprendamos a manejar correctamente va a cambiar el mundo para bien, ¿eh? Pero como siempre sucede con la criatura humana, cuando algo nuevo aparece en nuestra vida, lo primero que hacemos es darle el uso incorrecto. Y ahora, estamos en el pico del mal uso de Internet, así te lo podría definir. Con todo lo nuevo que aparece en nuestra vida, siempre sucede lo mismo. Descubrimos una nueva energía y lo primero que hacemos que es una bomba. Sí. Y mucho más tarde, le empezamos a dar un uso positivo y humanitario, pero para lo primero que la utilizamos es para engendrar temor. Y después decimos de nosotros mismos que somos muy evolucionados, ¿eh? Y con respecto a esto, yo te pregunto, ¿evolucionados comparados con quién? Si el único punto de referencia que tenemos somos nosotros mismos. A no ser que quienes dicen esto se refieran a evolucionados con respecto a nosotros mismos, teniendo en cuenta cómo éramos hace siglos, cómo éramos hace muchísimo tiempo. Y de ser así, entonces tengo otra pregunta para hacerte, ¿eh? ¿En qué aspecto, fuera de lo tecnológico, piensas que hemos evolucionado? A ver, si los niveles de agresividad en la raza humana son cada vez más altos y prácticamente es imposible ver un conflicto en el mundo en el que no haya involucrada alguna religión, que se supone que son los emisarios de Dios en este mundo, ¿verdad? Y mientras tanto, el amor se podría decir que sigue de vacaciones, ¿eh? Entonces, ¿en qué aspecto hemos evolucionado? Y la respuesta aquí es realmente preocupante, ya que entre la evolución tecnológica y la evolución interior de la criatura humana hay un abismo cada vez más grande, más hondo. Y esto es lo que nos ha llevado a perder de vista nuestra propia esencia. ¿O acaso me vas a decir que si en un gran estadio de cualquier parte del mundo ofreces un espectáculo en el que los hombres se enfrentan con fieras, salvajes, como sucedía hace siglos, ¿te acuerdas? ¿Tú piensas que te va a quedar alguna entrada por vender? ¿O que va a quedar un solo lugar en el mundo en que no se vea el show? Mira, evolucionados. ¿Es que acaso crees que es casual el lugar en que se encuentra nuestro sistema solar dentro de la galaxia en que estamos? Si te interesa entrar en detalle sobre este tema en particular, te sugiero que veas el programa número 6 de Mi Ganzúa, que se titula Al borde de la galaxia, y allí vas a encontrar muchas respuestas que te van a interesar mucho sobre este tema. Así es que te sugiero que despiertes y que te des cuenta, porque como siempre te digo aquí en Mi Ganzúa, o te iluminas tú o no te ilumina nadie, ¿eh?